Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Cátedra de Educación Dr. Thomas McDonald, que la Universidad Central del Este celebra por sexta vez en años consecutivos. Escuchemos ahora las palabras del Padre Paul Ramírez, vicario de Educación para la Diócesis de San Pedro de Macorís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hoy estamos celebrando esta cátedra magistral y no podemos dejar de poner en primer plano aquel que todo lo provee, que nos ama y que nos cuida, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a bendecir y con su palabra vamos a enriquecer nuestras vidas y nuestros corazones y llevar aliento en todo momento, como es Él, esperanza siempre. Vamos a compartir el Evangelio según San Mateo. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy esta cátedra es especial porque, como siempre, busca responder a una realidad. Y se ha convertido ahora en cátedra de cátedras, y sobre todo a aquellos que le corresponde impartir formación, educación, para que los seres humanos, todos nosotros, seamos mejores. Esta formación y capacitación docente de esta cátedra, pues sea como Dios es para nosotros, servidor. Un servidor que nos alcanza la vida y que quiere que vivamos para siempre. Esa es la misión, ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Esta capacitación, pues, nos haga a nosotros mejores personas humanas y que así nosotros demos gloria a Dios, y que en medio de la desesperanza, pues también sea luz, sea alegría, sea entusiasmo por la vida. Que para nada nos cansemos, que nunca nos rindamos, que tenemos que luchar para vivir, porque la vida vale la pena y cada vida también. Ahora vamos nosotros a impartir la bendición de Dios. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre a las sombras de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades. A continuación, escuchemos las palabras inaugurales
a cargo del honorable rector de la Universidad Central del Este, el licenciado José Asín Torres. Buenas tardes, amigos y amigas en la educación. La vida me ha enseñado que no es una pena caerse, sino que la pena es no saber o no poder levantarse. Igualmente que en los momentos difíciles, de amigos, de familia, de nación, tenemos que pensar unos en otros y hacer menos dolorosa la situación, uniéndonos todos como hermanos. El mundo está viviendo momentos insospechados. ¿Quién puede haber pensado o imaginado que tendríamos una pesadilla como la que hemos llevado a cuesta desde el principio de marzo? He dicho el mundo, pero quiero solo pensar en este momento, en nuestro país, en nuestra gente y en las oportunidades que Dios nos ha estado dando como dominicanos y que no sabemos, dependiendo de cómo pensamos, si seguiremos teniéndolas. Como responsable principal de la conducción, de la dirección de esta alta casa de estudios, que tiene lazos de sangre que une a mi familia, mi primer sentimiento fue de temor. ¿Cómo saldremos adelante? Y de inmediato pensé que educamos para hacerle frente a la vida y para saber cómo enfrentar los problemas y encontrar las mejores soluciones. Pero al pensar en estas cosas, me vino a la mente uno de nuestros más grandes valores como institución, nuestra gente, nuestros profesores, nuestros administradores, nuestros técnicos, nuestros estudiantes. Todos aquellos que llegaron a mi mente me hicieron buscar el equipo directivo que me acompaña y de inmediato definir el camino a seguir porque no nos íbamos a dejar caer y no nos quedaríamos en el suelo. La UCE tuvo la precaución de prepararse tecnológicamente hace más de 7 u 8 años. En el momento fue un sacrificio. Hoy ha sido la clave que nos ha permitido sobrevivir y brindarles a nuestra gente en toda la región este, en el país y en todo el mundo, la oportunidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de tener la ilusión de que sus aprendizajes los llevarán a tener éxito. En otras palabras, hemos podido seguir cumpliendo con el mismo compromiso, haciendo realidad los ideales que nos dieron origen y dándole a todos nuestros usuarios la oportunidad de prepararse para triunfar. Ha sido de gran valor la actitud ejemplarizadora de nuestra facultad, a quienes mucho les agradecemos que en poco tiempo se prepararon para convertir la virtualidad en el quehacer educativo de nuestra universidad. Como ha sido de gran sabiduría de parte de nuestros estudiantes confiar en que buscaríamos y encontraríamos una salida victoriosa que les diera satisfacción. Entre unos y otros lo hemos logrado. Esto ha sido posible gracias no solo al equipo tecnológico, sino también al compromiso que todos los uceanos siempre nos han demostrado. Hoy celebramos la 6ª entrega de la Cátedra Magistral de Educación dedicada al Dr. Thomas McDonald, cuya labor de filantropía para la UCE y para San Pedro de Macorís ha estado enfocada en la mejora de la formación docente y en el desarrollo de buenas prácticas para lograr resultados de aprendizaje de manera más efectiva. El Dr. McDonald, nuestro querido Tom, apreció estas cualidades en nuestra universidad y las necesidades educativas de la región con la que él se sentía comprometido y decidió invertir en la mejora de nuestros docentes. Los resultados han sido mejores profesores, con mayor entendimiento de los métodos y herramientas modernas de enseñanza y de la calidad que esto produce en los aprendizajes de los estudiantes.
Esta cátedra es un homenaje a Tom McDonald y lo hacemos trayendo excelentes especialistas de aquí y del extranjero a compartir su sabiduría y experiencia con todos los docentes del país. La cátedra, al ser virtual, está en nuestro canal para que puedan escuchar, estudiar y profundizar en las experiencias que aquí se narran. Los docentes del nivel preuniversitario también pueden hacer suyos estos conocimientos para enseñar de un modo más eficiente y productivo y de mayor calidad. Gracias a todos los que confían en la Universidad Central del Este. Gracias al Dr. McDonald. Gracias al equipo de profesores, doctores en educación, que durante estos 6 años han venido acompañándonos desde la Universidad Mercer de Atlanta, Estados Unidos, compartiendo sus saberes para que nosotros seamos mejores en la educación que impartimos. Y gracias a todo nuestro personal docente y administrativo que en momentos tan difíciles como los que vivimos debido a esta pandemia han permanecido a nuestro lado y han compartido esfuerzos y sacrificios. Gracias muy especiales a los conferencistas, a los comentaristas y a nuestra asesora ejecutiva, la doctora Jacqueline Malagón, a quien desde el primer momento les confiamos la dirección de las cátedras de nuestra universidad. Nuestro agradecimiento a todos y el año próximo nos encontramos de nuevo compartiendo nuevas experiencias y comentando las soluciones que aplicamos para seguir adelante y poder triunfar. Las experiencias de este año serán recordadas como aquel momento que nos hizo encontrar en nosotros mismos la fuerza para seguir triunfando. Gracias y muy buenas tardes. Estas fueron las palabras de apertura por nuestro honorable rector, el licenciado José Asim Torres. A continuación, escucharemos de la voz de la doctora Taiche Capote García un mensaje especial que nos ha enviado nuestro homenajeado en esta edición especial, el doctor Thomas McDonald. Un saludo para todos. Es un enorme placer para mí leerles este mensaje del doctor Thomas McDonald. Las conferencias que estaremos disfrutando en este espacio están dedicadas a nuestro querido doctor Thomas McDonald por los grandes aportes que ha realizado a la educación dominicana. Su mensaje es el siguiente. ¿Por qué mi esposa y yo decidimos crear y apoyar un programa para mejorar la educación y el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana? Durante más de 25 años, mi socio Joel Winstein y yo construimos Mercer Dominican en San Pedro de Macorís. Un negocio exitoso que contaba con menos de 40 empleados y llegó a más de 400 empleados con administración dominicana. Durante ese tiempo, llegué a apreciar las cualidades del pueblo dominicano y las oportunidades que el país podía ofrecer para mejorar el nivel de vida de su gente. Sin embargo, también era evidente que, para que el pueblo dominicano y el país se dieran cuenta de su potencial real, la República Dominicana necesitaba mejorar la calidad de la educación de sus niños. Cuando llegó el momento de retirarme y vender mis acciones en la empresa, mi esposa y yo decidimos que queríamos devolver algo de valor a la República Dominicana, utilizando la mayoría de nuestras ganancias financieras con este negocio para apoyar formas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la educación en República Dominicana. Mi esposa Ramona se había graduado de Tisch College, que se había fusionado con Mercer University para convertirse en Mercer's Tisch College of Education. El presidente de Mercer, Bill Underwood, aspiraba a que Mercer contribuyera más a la comunidad internacional y la educación podría ser un ingrediente clave para ayudar a la comunidad internacional a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La UCE estaba solo a una cuadra de nuestra empresa y las conversaciones con el actual regente, José Asim, y su consultora, Jackie Malagón, revelaron su gran interés en mejorar la educación, no solo en la UCE, sino también en las escuelas K-12 en la República Dominicana. En consecuencia, mi esposa y yo establecimos el Centro para el Avance de la Educación Global en la Universidad
Mercer, de forma que sirviera como financiamiento inicial permanente para el trabajo que iniciaríamos en la República Dominicana. Sin embargo, este financiamiento inicial es pequeño en comparación con la mayoría de las fundaciones y ciertamente no podría haber tenido éxito sin las enormes contribuciones de conocimiento, tiempo sin paga y energía de los profesores de educación de Mercer, así como de las contribuciones monetarias y de tiempo de la UCE, Jackie Malagón y muchos otros dominicanos. Nuestro enfoque fue observar las clases, escuchar a los maestros y otros actores del sistema para determinar sus necesidades y tomar la experiencia de los líderes educativos más eruditos del mundo con el fin de desarrollar programas para la República Dominicana. Nuestro objetivo se convirtió en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad de la enseñanza en el aula. Los líderes mundiales creían que solo había un factor de aprendizaje del 25% para los estudiantes que recibían conferencias. Sin embargo, si se pudiera involucrar profundamente a los niños en el proceso de aprendizaje, el factor de aprendizaje podría mejorar hasta en un 75%. Por lo tanto, se desarrollaron e implementaron módulos de capacitación con los profesores. Se animó a los profesores a establecer un objetivo específico para cada sesión de clase, de manera que tanto el profesor como los estudiantes conocieran lo que se supone que los alumnos deben aprender durante esa sesión de clase. Un primer módulo ayudó a los maestros a saber cómo prepararse para esa sesión en el aula. El segundo módulo ayudó a estimular el pensamiento y las ideas sobre cómo involucrar a los niños en el proceso de aprendizaje. El tercer módulo desarrolla formas de evaluar durante la sesión de clase. Se enfoca en qué tan bien los estudiantes están aprendiendo el objetivo de ese día. Otros módulos enfatizan formas de involucrar a todos los estudiantes en la actividad de aprendizaje y administrar la disciplina con los estudiantes involucrados. A medida que el programa avanzaba con los maestros, se hizo deseable involucrar más a los directores y coordinadores en la capacitación de los maestros. En consecuencia, se desarrollaron programas de capacitación en liderazgo, métodos de observación continua de 5 minutos, desarrollados para que los utilicen los directores con ideas sobre cómo utilizar los resultados de estas observaciones y cómo orientar a los maestros para mejorar su enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando llegó el COVID-19, estábamos programando comenzar el programa con más escuelas públicas y capacitar a los dominicanos para implementar el programa en otras escuelas sin la ayuda de los profesores de Mercer. Durante los últimos 6 años, los profesores de educación de la Universidad Mercer han trabajado junto con Jackie Malagón, maestros de escuelas dominicanas y administradores escolares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes se ha incrementado tanto en las escuelas públicas como en las privadas, en las que hemos estado trabajando para mejorar los métodos de enseñanza y hemos logrado una mayor participación de los administradores en la capacitación de los maestros sobre cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Este no es solo un programa de un día, una semana o incluso un año escolar. Puede llevar años lograr los máximos resultados. Sin embargo, nuestro objetivo sigue siendo continuar mejorando el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana, mejorando la calidad de la enseñanza, ayudando a los directores y administradores en formas de ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela y capacitando a más dominicanos para implementar los programas en otras escuelas. Muchas gracias. La Universidad Mercer nos envía un saludo especial de la voz de la doctora Shera Carr, quien coordina los programas de su universidad con la Universidad Central del Este. Escuchemos. My name is Shera Carr, and with me today is Crystal Holliday, who's going to be doing the translating for me. Buenos días, me llamo Crystal Holloway, interpretaré para Shera Carr. Bienvenidos. I'm so happy to be able to welcome you to this virtual conference for educators in the Dominican Republic. I'm a professor at Mercer University in Atlanta, Georgia, and I'm part of the Dominican Republican Partnership, sponsored by Tom and Ramona
McDonald and the Center for the Advancement of Global Education. I want to thank our Dominican education partners at UCE, CEBUCE, Alberto Baez Secondary School, and Juan Pablo Duarte Secondary School. Mercer's also looking forward to our future partnerships with schools in Region 5. We're anxious to return to visit you and see the ways you're supporting students, especially during these challenging times. Estoy muy feliz de poder darte la bienvenida a esta conferencia virtual para educadores de la República Dominicana. Soy profesora en la Universidad de Mercer en Atlanta, Georgia, y soy parte de la Asociación de la República Dominicana, patrocinado por el Centro Tom y Ramona McDonald para el avance de la educación global. Quiero agradecer a nuestros socios educativos dominicanos en UCE y, por supuesto, Jackie Melegón, quien ha sido una defensora constante de nuestro trabajo. También quiero invitar un saludo especial a los profesores y alumnos de nuestras escuelas asociadas, a LUCE, CEBUCE, la Escuela Secundaria Alberto Baez y la Escuela Secundaria Juan Pablo Duarte. Mercer también espera con intensificación nuestras futuras asociaciones con las escuelas de la región 5. Estamos ansiosos por volver a visitarlo y ver las formas en que está apoyando a los estudiantes, especialmente durante estos tiempos desafiantes. We watched the news about the difficulties and the challenges your country has faced during the COVID pandemic. And we've learned about the health, emotional, and economic struggles that's impacted your country. Of course, we share your concern for the most precious resource of your country, your young people. They're your future. Hemos visto las noticias sobre las dificultades y desafíos que ha enfrentado su país durante esta pandemia de COVID. Hemos aprendido sobre las luchas sanitarias, emocionales y económicas que han afectado a su país. Por supuesto, compartimos su preocupación por el recurso más preciado de su país, sus jóvenes. Ellos son el futuro. Dr. Jean Walker and I prepared 2 presentations we hope will offer positive ways to support school leaders, teachers, and students during these difficult times. Jean will be presenting ideas about positive leadership in times of challenge, change, and uncertainty. And I'll share ideas about ways that educators can promote resilience in students during these stressful times of change. La doctora Jean Walker y yo hemos preparado 2 presentaciones que esperamos ofrecen formas positivas de apoyar a los líderes escolares, maestros y estudiantes durante estos tiempos difíciles. Jean presentará ideas sobre liderazgo positiva en épocas de retos, cambio y incertidumbre. Y compartiré ideas sobre las formas en que los educadores pueden promover la resiliencia en los estudiantes durante estos tiempos interesantes de cambio. Most of all, I want to send our love and support and our prayers from the Mercer University Dominican team, who miss you very much, and we're anxious to come and visit your schools and students in our partnership. We hope you gain many new ideas to improve teaching and learning at this conference. May God bless you and keep you safe. Sobre todo, quiero invitar nuestro amor, apoyo y oraciones de equipo dominicano de la Universidad Mercer, quienes los extrañan mucho y están ansiosos por venir y visitar sus escuelas y estudiantes en nuestra asociación. Esperamos que obtengan muchas ideas nuevas para mejorar la enseñanza y aprendizaje en esta conferencia. Que Dios te bendiga y mantenga a salvo. Bye. Adiós. Continuamos con la conferencia que nos dictará Carmen de Jesús. Herramientas para la alfabetización de inicial a tercero. Bueno, estas herramientas que voy a presentar son herramientas dirigidas a los grados inicial a tercero.
que es el proceso que es donde suceden los procesos fundamentales y básicos para el desarrollo de la alfabetización. Comienzo un poquito presentando el contexto. Soy educadora, soy especialista curricular en los Estados Unidos y soy consultora. Entonces, mis experiencias en el aula en los Estados Unidos, enseñando los grados bajos del primer ciclo de básica y el trabajo que hemos estado haciendo desde una organización sin fines de lucro, apoyando a docentes de 33 escuelas, principalmente en inicial y primero, informan esta presentación que estoy haciendo hoy. Este programa de apoyo a docentes se divide en dos partes. Primero, en gestión, apoyamos a las escuelas que dentro de este convenio en gestión, y hay también un área curricular. En el área curricular estamos apoyando matemática y estamos apoyando lengua española. Y también el aspecto socioemocional. Son las tres áreas. Yo voy a circunscribirme más que nada en el aspecto de lengua. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, primero que se utilicen los estándares en la planificación y el desarrollo de lecciones. Voy a un poquito más adelante explicar cuáles son esos estándares y cómo surgieron. Que se pueda organizar y secuenciar el desarrollo de las habilidades de lectura y el proceso de la alfabetización. Seguro que hay, también que haya un sistema que guíe al docente en la labor, que no sea algo un poquito, no sé, sin sistematización. Que sea algo una guía que se comience, que se sepa que desde la primera semana hasta el fin del año escolar hay una secuencia y hay un orden y una planificación que tiene lógica. Y por último, que cada docente que acompañamos pueda desarrollar un alcance y secuencia que guíe su labor. Entonces, comienzo hablando primero de nuestra labor en este programa de apoyo a los docentes. Comenzamos aprendiendo nosotros sobre el contexto de las escuelas y los apoyos que tienen, los apoyos curriculares que tienen los docentes. Y esta labor nos llevó a ver y a investigar muchos documentos, y entre ellos el principal es el diseño curricular del nivel primario, también el de inicial. Al ver este documento, vimos detenidamente el contenido de este documento y lo encontramos complejo en contenidos, en que hay mucha información que se dificulta un poquito ver con claridad hacia dónde dirigir la labor en el aula. Entonces, como pueden ver aquí en esta primera imagen, hay muchas cosas en este documento. Esta es la primera página del área de lengua española del grado primero. Se habla de las competencias fundamentales, hay 7 presentadas, se hablan de las competencias específicas, hay 3 indicadores de logro, hay conceptos, hay procedimientos, hay actitudes y valores. Entonces, ese documento, ese diseño curricular es un documento muy rico en contenidos, y lo que hemos hecho es tratar de buscar una manera de simplificar la labor del docente, en sentido de que ellos puedan dirigir y guiar sus pasos en el aula un poquito más fácil. Ahora les presento lo que el nuevo ministerio en este nuevo gobierno ha realizado. Ellos han un poquito aligerado este documento, y como podemos ver ahora ya se les quitan el contenido bajo conceptos, hay menos indicadores de logro en esa primera página, pero siguen por igual los mismos procedimientos bajo conciencia fonológica. O sea, es una agrupación de objetivos o de metas de labor que tiene que hacer el docente. Nosotros hemos ido un punto más allá. Entonces, lo que le presento ahora es lo que nosotros hemos logrado hacer para facilitar y guiar al docente.
hemos desarrollado lo que llamo estándares. Estándares porque son metas. Estas metas, a veces se piensa como que la meta es el tope, pero en realidad la meta no necesariamente es el tope, es como una guía, el averaje, lo que deberían alcanzar. Pero sabemos que todos los estudiantes no están al mismo nivel y que si un estudiante está listo para aprender más, se debe ir más allá. Pero en lo mínimo, debe haber ciertas metas que cada grado debe alcanzar. Entonces, lo que hemos hecho es extraer de ese documento rico en contenidos, ese diseño curricular del 2016. Hemos extraído esos objetivos, esas metas, esos estándares que el docente necesita para desarrollar sus lecciones. Entonces, hemos agrupado hemos extraído esos estándares, esos objetivos, y lo hemos puesto en una página. Y es todo lo que está ahí está simplificado en esta página. Entonces, como pueden ver aquí, para el primer grado, tenemos en la lengua española, hemos agrupado todas las habilidades fundamentales, y aquí están, pueden leerlas ustedes mismos. Podemos ver que hay una sección de comprensión oral, que hay una sección de expresión oral, que hay objetivos o metas o estándares en lectura. Y lo hemos puesto simple así, para que a medida que el docente tenga que desarrollar sus lecciones, él o ella pueda ir chequeando si estoy trabajando sobre este estándar, sobre esta meta. Idealmente, los objetivos de las lecciones se ponen en una pizarra, se les dice a los estudiantes. Entonces, es importante que esté claro cuál es el objetivo de la lección. Entonces, esta presentación de estándares ayuda al docente a ver con claridad y transparencia lo que debe enseñar en el aula. Aquí podemos ver también en escritura para el primer grado que escribe letras, escribe su nombre propio, que hasta cierto punto parecen un poquito sencillas para un primer grado, pero hay que entender que los estudiantes del sector público, la mayoría vienen sin preescolar, entonces hay una gran brecha ahí que alcanzar rápidamente en los primeros años. Entonces, este documento refleja los contenidos del diseño curricular del 2016. Aquí están algunos de inicial. Nosotros hemos fortalecido esos estándares de inicial. ¿Por qué? Porque hay que cerrar esa brecha. Y sabemos que nosotros en la República Dominicana estamos atrasados con relación a otros países en términos de alfabetización y de lectura. Entonces, sumamente importante que, como se sabe, que de inicial a tercero, que los niños aprenden a leer, que puedan aprender a leer bien y a comprender, porque sabemos que de tercero en adelante leen para aprender. Si los niños no saben leer bien y no saben comprender bien, no pueden aprender de tercero en adelante, cuando ya comienzan a dárseles contenidos más ricos en cuestiones que no son ficticios, comienzan a ver ya temas muy importantes en sociales, en ciencias. Entonces es importante que se construya bien una base fuerte en los primeros 3 años de la escuela primaria, o sea, el primer ciclo de básica y en inicial. Voy a saltar aquí y voy a hablar un poquito de la progresión. Hemos hecho un documento que habla de la progresión de los objetivos de aprendizaje. Y este documento tiene la intención de que los docentes de una escuela primaria puedan trabajar entre pares, puedan trabajar de hombro a hombro entre los grados de inicial a tercero y puedan ver a dónde termina el inicial, dónde termina el primero, dónde termina el segundo y dónde termina el tercero. De manera de que se sepan cuáles son las expectaciones que deben alcanzar cada niño. Ahora, aquí podemos ver que en tercero, fíjense que todavía aquí aparece, identifica sílabas inicial, en medio y final de las palabras. Esto es un concepto sumamente básico. Pero entendemos que en el diseño curricular del 2016 todavía aparece ahí porque entendemos que los recursos son pocos. Hay una gran escasez de recursos en las aulas de las escuelas públicas y creo que por eso aparecen ahí.
La intención de nosotros hacer más transparente estas metas, esta progresión de objetivos, es que se pueda fortalecer y que en realidad en tercero no se tenga que estar enseñando a los niños a identificar las sílabas inicial, en medio y en final de las palabras, que este es un proceso ya debe estar automatizado para tercer grado. Desafortunadamente, si los estudiantes no tienen acceso a libros para leer, si no tienen currículo, es difícil que puedan alcanzar esas metas, ¿no? Porque se quedan sin las herramientas claves para poder avanzar en el desarrollo de sus habilidades de lectura. Aquí tenemos la sección de lectura. Hemos puesto la frecuencia, el número de palabras que debe alcanzar cada niño por grado. Tenemos la comprensión lectora. Podemos ver ya aquí esta columna de primero, que debe identificar la idea principal, los personajes y escenarios de cuentos. Esto se comienza en inicial, pero hay una rendición de cuentas en primero, en base al diseño curricular. Ahora les presento el pastel de lectura. Este pastel de lectura es un documento, una imagen visual que recibí en mi credencial de maestra, que creo que facilita que nosotros los docentes del primer ciclo de básica podamos visualizar cómo se construye la lectura, cómo se construye la alfabetización. Entonces, vemos que aquí el concepto sobre impresos es la base de cómo se construye la lectura. Y aquí en conceptos sobre impresos hablamos de entender las partes de un libro, del título, de poder ver las imágenes. Y voy a expandir un poquito más dentro de un ratito. Después que se entienden esas partes de los libros, se trabaja la conciencia fonológica. Y no necesariamente tiene que ser después. Estoy hablando un poquito de cómo se construye, porque a medida que se trabaja la lectura y el concepto sobre impresos, también se trabaja la conciencia fonológica, ¿no? Y la fonética. El conocimiento alfabético es muy importante. Entonces, todo eso son procesos que son secuenciales, pero a la misma vez ocurren por igual. Porque no es que tú haces una cosa, terminas conceptos sobre impresos y después comienzas la conciencia fonológica. Se trabajan a la par, pero es para que vean visualmente cómo se construye. La decodificación y habilidades de ataque de palabras. Sí, esto es importante porque las palabras, para poder leer las palabras, tiene que haber cierta lógica, ¿no? De poder saber los sonidos de las letras, de poder leer las sílabas. Entonces, ahí sí podemos ver una progresión. Después, la automaticidad y la fluidez. Esta automaticidad y fluidez se consigue, por supuesto, teniendo acceso a libros. Si un niño lee con interrupciones, es difícil que pueda procesar el contenido de esas oraciones, de esos párrafos que está leyendo, porque se le hace difícil poder hilvanar esas palabras cuando tiene que repetidamente pararse a entender las palabras. Y por último, a lo que se llega es la comprensión. Creo que muchas veces nos quedamos, no pensamos en que, bueno, sí, sabe leer, pero está comprendiendo lo que lee, ¿no? Eso se comienza desde temprano, entender los cuentos, las fábulas, los cuentos ficción, de qué se trata el cuento, qué aprendiste, cuál es el mensaje. Ese mismo tipo de conversación sobre las lecturas se debe hacer no solamente en lecturas ficticias, sino también en lecturas que no son ficticias, que son informativas. Sigo. Entonces, cuando hablaba de la base de la lectura, conceptos sobre impreso, ¿qué se incluye ahí? Bueno, el propósito de los impresos. ¿Cuál es el propósito de que haya letras escritas? Se enseña las letras mayúsculas y minúsculas. Se les enseña, como dice en la pantalla, la ilustración del autor. Cómo alfabetizar a los niños a través de las imágenes, ¿no? Tratar de entender las imágenes, inclusive sin leer. Un niño puede ver unas imágenes y puede tratar de inferir de qué se trata la historia, ¿no? Es un aspecto de apoyo, ¿no? El concepto de la primera y última palabra, la diferencia entre letra y palabra y la direccionalidad, ¿no? A esto nos referimos en los conceptos sobre impresos. Veamos un poquito un documento
que se llama Conceptos sobre Impresos. Este documento es una traducción literal que hice de Concepts of Prints, que yo tenía acceso como un recurso en el aula. Lo he traducido y en este concepto sobre impresos, en este documento traducido, incluye 23 objetivos. Y como pueden ver aquí, esto es un documento sumamente completo que incluye los 23 objetivos incluidos entre conceptos sobre impresos y que ayuda, inclusive les presenta al docente qué es lo que tiene que decir para evaluar si los estudiantes han logrado los objetivos del propósito conceptos sobre impresos. Entonces, se puede ver aquí que incluye la parte delantera del libro, la parte trasera del libro, el título, el texto, donde se comienza a leer. Y les presento aquí, por ejemplo, cómo este documento también tiene el apoyo para los maestros. Cuando hace las evaluaciones a los estudiantes, el maestro le dice, muéstrame el frente de este libro. Y el estudiante apunta a la respuesta correcta, le enseña el frente del libro. Entonces, este es un documento muy útil. Al final les voy a dar un correo, no solamente el mío, pero un correo donde ustedes pueden solicitar estos documentos si les interesa acceder a este recurso. ¿Cuál es la próxima capa? Bueno, la conciencia fonológica y la fonética. Aquí podemos ver que los estudiantes comienzan a aprender del sonido inicial, el igual, diferente, comienzan a rimar, aíslan los sonidos y mezclan sonidos. Aquí vemos una cartelera fonológica de español. Es importante que los estudiantes puedan asociar los sonidos de los fonemas con algo. No tiene que ser esta la cartelera fonológica que se utilice, pero debería haber una cartelera fonológica en el aula para los estudiantes de inicial. Idealmente se aprende en inicial y no tiene que tratarse en primero. De que se sepa que si están aprendiendo la letra A, asocian el sonido de la A con ardilla, árbol, y pueden hacer inferencias también a otras palabras a medida que van aprendiendo. A la misma vez que están aprendiendo los sonidos, comienzan también a estudiar los grafemas, ¿no? A comenzar a escribir. Vemos aquí también que para la T se utiliza la T de tortuga, ¿no? En la capa conocimiento alfabético y fonética está el principio alfabético. Comienzan ya a asociar la letra con el sonido de las consonantes, el sonido de las vocales. Bueno, siguen construyendo esa capa fundamental que es esencial para que los niños puedan progresar y pueden lograr tener una base sólida para aprender a leer. Aquí vemos un apoyo para que los estudiantes puedan aprender la direccionalidad de las letras a medida que van aprendiendo las letras. La letra A tiene este sonido A de árbol y se hace así, 1 y 2. Y esta es una estrategia que se ve muy frecuente en el aula. Cuando se están aprendiendo una letra, el sonido, también los estudiantes hacen en el aire. Vamos a hacer todos la A en el aire y hacen A y comienzan a escribirlo. Entonces, es importante que se pueda extender el aprendizaje, que no tiene que aislarse, sino que pueden extenderse el aprendizaje, aprendo el sonido, aprendo a escribirlo, aprendo a asociarlo a diferentes palabras y el estudiante va así construyendo su base para aprender a leer. Aquí presento un alcance y secuencia de sonido de letras y secuencia de sílabas. Es importante que haya una secuencia. No tiene que ser esta la secuencia, pero que haya una secuencia, una sistematización, que haya un plan. Entonces, si no tiene una secuencia, es difícil que uno pueda ser intencional y que no se le escapen aspectos importantes en el desarrollo de construir esos conocimientos fundamentales. Entonces, ¿tiene que ser no, pero se debe haber una secuencia. Debe haberse una secuencia. Entonces, ya los niños han construido la capa fundamental, los sonidos de letras, la mayúscula, la minúscula. Ahora ya están aprendiendo más sobre palabras y están decodificando y atacando las palabras. Entonces,
podemos ya ver que se comienzan ya a ver el estudio de las sílabas, las sonidas consonante vocal, no ma, pa, ta, sa. Entonces, ese tipo de construcción es más fácil hacerlo cuando se utiliza un alcance y secuencia de sonido de letras o de letras y de sílabas. Y aquí aparecen algunos aspectos importantes a estudiar con relación al estudio de vocabulario y de palabras. Las palabras de alta frecuencia es algo muy común en que estudiamos en los Estados Unidos. Los niños desde el segundo semestre de inicial comienzan ya a memorizar palabras de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque son palabras que aparecen frecuentemente en un texto y que no queremos que los niños les interrumpan la lectura. Entonces ellos comienzan ya a memorizar la, mi, el, un, una. Y esto les ayuda a construir fluidez y automaticidad en la lectura, ayudándolo así a alcanzar más rápido la comprensión. Ahora, hay muchas estrategias para aprender palabras de alta frecuencia y hay muchas listas diferentes de palabras de alta frecuencia. Aquí en esta imagen pueden ver que hay tres. Se comienzan enseñando una palabra de alta frecuencia. La maestra enseña la, le escriben una tarjeta de 3x5, se le enseña a los niños, lo ponen en un mural de vocabulario, los niños la ven, puede la maestra escribirla, hacerle una tarjetita a cada estudiante y tener un arito y el estudiante puede ir añadiendo esas tarjetas, se las lleva a su casa y se las lee a sus padres. Entonces, esta es una estrategia para que los niños no solamente la aprendan en el aula o la aprendan virtualmente, como ahora se hace, sino que tengan algo físico y tangible que pueden utilizar en la casa con sus padres, que les permite poco a poco ir progresando en aumentar el número de palabras frecuentes que saben leer. Aquí nosotros hemos hecho grupos de palabras frecuentes. Aquí tenemos 30. Generalmente se van poco a poco enseñando de una en una o de dos en dos. Ya estos grupos de palabras se pueden evaluar. Los estudiantes pueden hacerse evaluaciones formativas. A medida que van aprendiendo, se les evalúa si las saben leer, si las saben escribir. Hemos hecho 8 grupos. ¿Que tienen que ser estos grupos? No, pero tengan un grupo de palabras de alta frecuente, de palabras frecuentes que utilizar. Si desean este recurso, se los podemos compartir con ustedes. Por último, ¿cómo se construye de la capa alfabética? No por último, casi. La automaticidad y fluidez, como he mencionado anteriormente, es importante que los estudiantes tengan acceso a libros de lectura. Sin tener acceso a libros de lectura, sin que la maestra le lea, sin que tengan conversaciones sobre lo que leen, es difícil que puedan obtener esa automaticidad y fluidez. Es importante saber que hay unos estándares internacionales de palabras que tienen que leer por minuto. En primer grado se debe alcanzar por lo menos 60 palabras por minuto, esa es la meta. Idealmente, bueno, si se sabe más, bien, pero hay entre el rango del primer grado está de 35 a 60. Idealmente tratamos de que lleguen lo más cercano a 60 palabras por minuto. Es importante saber que no son palabras aisladas que tienen que leer. Es lectura. Es poder coger un libro de lectura y poder leer 60 palabras. No 60 palabras aisladas, sino un texto. Coger un texto, poderlo leer y poder tener una conversación sobre ese texto. Este documento, hablar acerca de la lectura, también es una traducción de un documento que tuve acceso aquí en los Estados Unidos, en California, que tiene un sinnúmero de preguntas que permite al docente tenerlas con él o con ella para poder coger este recurso y tener conversaciones sobre lo que leen. Estas conversaciones pueden surgir antes de leer, durante la lectura, después de la lectura. Entonces, este es un recurso también disponible para ustedes. Si necesitan acceso, pueden solicitarlo. Por último, la comprensión. Es importante pensar siempre en la comprensión.
el niño está entendiendo, la niña está entendiendo, el estudiante está entendiendo lo que está leyendo. Hay que tener esas conversaciones para ver qué el estudiante entendió. Y esto se logra desde el inicio, desde inicial, que el estudiante escuche lecturas de libros, que haya conversaciones sobre lo que se leyó, que los estudiantes hablen entre sí de qué piensan de qué se trata la lectura, que qué aprendieron, que si esa lectura que leyeron les recuerda algo que ha pasado en sus vidas, porque en realidad hay muchas de esas historias de ficción tienen mensajes y aprendizajes para los niños sobre lo que está bien, lo que está mal, y aprenden a través de esas lecturas. Por último, quiero presentarles una plantilla modelo para alcance y secuencia. Es importante que haya una plantilla. ¿Que tiene que ser esta plantilla? No, pero que haya una plantilla. Aquí tengo, por ejemplo, he escrito algunas cosas en esta plantilla. Al inicio del año escolar, generalmente los docentes hacen ciertas evaluaciones de los estudiantes para saber dónde están y con qué cuentan ellos para comenzar el año escolar. En las primeras semanas, como pueden ver aquí, se trabaja mucho las reglas y los procedimientos en el aula para que los estudiantes sepan cuáles son las expectaciones y se pueda manejar bien la clase, ¿no? La gestión de clase, la gestión del aula, cuáles son los comportamientos que se esperan y cuáles son los procedimientos al llegar durante las clases, durante la instrucción, para que los estudiantes sepan cómo comportarse y les facilite la enseñanza a los docentes. He puesto aquí, por ejemplo, he utilizado el documento de alcance y secuencia de letras aquí y lo he insertado. ¿Para qué? Para que haya un sistema, una planificación. Aquí los conceptos matemáticos, siempre aquí, bueno, estamos dirigiéndonos con mucha intención a lengua y matemáticas. ¿Qué son esto exactamente? No, pero son ejemplos. Y por último, he puesto una columna para el Ministerio de Educación. Aquí sería importante poner, por ejemplo, los aprendizajes que se esperan con los cuadernillos que el Ministerio ha emitido. Aquí en esta columna se pueden dirigir qué estándares estamos trabajando y cuáles son las estrategias en base a los cuadernillos que se están distribuyendo. Entonces, esta es una plantilla modelo, tiene que ser esa, no, pero quizás esta conversación se debe tener entre los docentes y la administración de una escuela. ¿Cuál sería un modelo? ¿Qué componentes debemos tener para poder armar un alcance y secuencia para todos los grados? Y más que nada ahora en esta distancia, aprendizaje a distancia, de que haya cierta cohesión, que entre el medio de las incertidumbres en que vivimos, que haya cohesión en todo lo que hacemos con los estudiantes. Por último, quiero compartir las mejores prácticas que he visto en el aula. Es muy fácil decir, bueno, acompañamos, hay deficiencias, pero también hay que celebrar las cosas buenas que vemos en el aula. Y la verdad es que nosotros los educadores siempre tenemos ilusión y trabajamos con fe de que las cosas van a mejorar y que los estudiantes pueden progresar y que todos aprendemos. Los docentes mejoramos en nuestras prácticas siempre, los estudiantes mejoran porque trabajamos con optimismo en el aula. Entonces quiero compartir un pequeño video de una escuela en Yamasá donde se ven a los estudiantes comprometidos en una actividad. Este es un ejemplo de niños comprometidos, de una rutina que se hace con alegría al inicio del año. Bueno, al inicio del año no, que se hace con alegría, donde los niños aprenden los meses. Veamos otra. Aquí les muestro, esto es de la escuela La Gina, una maestra de primer grado, que entendiendo la carencia que existen en las aulas, la falta de libros, la falta de recursos didácticos, esta maestra le busca la vuelta a la escasez
Y esta maestra coge carteles y escribe un cuento y pone imágenes y lo escribe en letra cajón, que como debe ser, para que pueda ser entendible por los estudiantes. Entonces, y no solamente eso, generalmente en muchas escuelas donde hay más recursos financieros, esto se compra, aparecen lindos, pero esta maestra escribe los patrones numéricos en la pizarra, porque es algo que los estudiantes deben aprender para tener automaticidad, para tener fluencia matemática, ¿no? Entonces, con mucha alegría comparto esta mejor práctica que vi en la Escuela de la Gina de esta docente, que en realidad me gustaría recordarme de su nombre, pero una docente que me dejó súper impresionada con su espíritu de enseñanza y de fe y de alegría con que trabaja en el aula. Por último, les muestro en una escuela, en el Centro Educativo Jacagua, cómo en esta aula de inicial se desarrolla una unidad y esta unidad se pone al inicio cuando uno entra al aula. Y me encanta que como esto es algo que se publica, se pone ahí como objetivo para guiar a la docente, para que se sepa sobre qué se está trabajando. Entonces aquí le muestro una rutina que me encanta, donde se ve a los niños con alegría y a la maestra compartir con alegría el inicio del día. Veamos. Bueno, con esto concluyo mi presentación, dejándole con alegría, compartiendo cosas buenas que están pasando en el aula en la República Dominicana. Sé que aparte de esta hay muchas más que están sucediendo. Vamos a celebrar las cosas buenas. Aquí tienen el correo de Pamela Castillo, asistente ejecutiva de Jacqueline Malagón. Si necesitan o desean copia de alguno de estos recursos, por favor escríbanle. Cualquier comentario personal a mí de cómo puedo mejorar esta presentación, de algún otro instrumento que puedo incluir para colaborar en hacer un pequeño aporte de mi parte y del equipo curricular con el que trabajo, por favor compartirlo. Siempre me encanta escuchar y saber de las docentes, porque siempre hay mucho que aprender. Muchas gracias por todo, que tengan un feliz día. Adiós. Luego de recibir de parte de Carmen de Jesús las herramientas para la alfabetización de inicial a tercero, escuchemos los comentarios por Dulce Rodríguez. Mi nombre es Dulce Rodríguez, una educadora dominicana de vieja data, y voy a hacer unos comentarios muy breves sobre la ponencia de la doctora Carmen. Agradecer a los organizadores del evento por darme la oportunidad de participar. En general, la presentación nos ha parecido muy interesante, útil y con mucho valor para los docentes de los primeros grados. Deja ver cómo recursos provenientes de otro contexto pueden ser transferibles y de beneficio al desarrollo de la alfabetización en el país. Aunque nuestro enfoque curricular es funcional, textual, comunicativo, y Carmen ha usado un enfoque por destreza eminentemente fonético, las herramientas que propone tienen elementos que propician la adquisición del principio alfabético, como está en el currículum dominicano: decodificación, conciencia fonológica. El conjunto de herramientas propuestas puede simplificar definitivamente la labor del docente y puede complementar muy bien con las propuestas que están presentadas en el currículum vigente. Por otro lado, la progresión de objetivos de aprendizaje presentada por grado, por competencia, es muy valiosa y permite que el docente esté alerta sobre las expectativas de aprendizaje de término de un curso e inicio del siguiente curso. El pastel de lectura nos permite comprender mejor cómo se construye la lectura, y este pastel incluye conceptos sobreimpresos que a su vez permiten ejercitar la conciencia fonológica, el conocimiento alfabético,
la decodificación y las habilidades de ataque de palabras, la fluidez y las habilidades de comprensión. Dentro de cada uno de estos aspectos, Carmen hace propuestas de herramientas significativas para el logro del objetivo consignado. Me llamó mucho la atención algo muy positivo, y es el énfasis que ella pone a que los docentes y los niños cuenten con libros de lectura apropiados a su grado y el nivel de avance que tengan en la lectura. Poseer una biblioteca mínima y usarla asertivamente es fundamental para este proceso de adquisición de la lengua. También es importante puntualizar que los estándares de palabras por minuto que presenta la profesora insiste en que no sean palabras sueltas, sin significado, sino palabras que estén como parte de un texto. Yo personalmente añadiría un texto vinculado al texto que el currículum plantea en cada punto: receta, noticia, carta, cuento. La plantilla, modelo de alcance y secuencia y su explicación permite que los docentes hagan su propia plantilla, y atinadamente Carmen sugiere que usen para esto los cuadernillos que ha publicado recientemente el Ministerio para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos tiempos de pandemia y de crisis. Considero que un elemento enriquecedor, que podría ser más enriquecedor y guiar a los maestros de forma más asertiva, es identificar para cada práctica la competencia, o para cada ejercicio la competencia que se desarrolla según las competencias fundamentales y específicas consignadas en el currículum para la lengua. La breve exposición de buenas prácticas con que cierra la profesora su exposición de verdad es muy esperanzadora. Confirmo lo que siempre he pensado: cuando a los maestros dominicanos se le dan verdaderas y significativas oportunidades de aprendizaje, las aprovechan muy bien. Muchas gracias. Ahora, para la clausura, escucharemos las palabras de cierre, a cargo de la licenciada Jacqueline Malagón, quien es la directora de las cátedras magistrales de la Universidad Central del Este. Buenas tardes, amigos que siguen todo el quehacer de la educación dominicana. Me dirijo a padres, a las familias, a los docentes, a los administrativos, pero sobre todo me dirijo a los estudiantes. Esta sexta cátedra magistral de educación, dedicada al amigo Dr. Thomas McDonald, es una muestra más del interés que tiene la Universidad Central del Este y los que en ella trabajamos por llevar no solamente a los docentes de la región del Este, sino de toda la República Dominicana, las buenas prácticas que pueden mostrarnos métodos más efectivos para que nuestros niños aprendan, haciendo posible que los docentes hagan una mejor función en el aula. Hemos traído en esta ocasión 10 conferencistas, 5 de ellos extranjeros, 5 de ellos dominicanos, y 10 comentaristas que también son 5 y 5. Los temas de este año han estado estrechamente ligados al quehacer educativo y sus resultados, tanto del año que acaba de terminar como del año anterior. Nos preocupa muchísimo el tema de las matemáticas y nos preocupa muchísimo el tema de la lengua española. Igualmente tenemos que decir que nos preocupa hoy mucho, pero mucho, el tema de la tecnología. Nos tiene que preocupar el tema de la tecnología porque en esta sexta versión de la Cátedra Magistral de Educación hemos tenido que recurrir a la modalidad virtual, de manera que todos los interesados en conocer
sobre estas prácticas, sobre estas recomendaciones, sobre estos resultados, tengan la posibilidad de verlo en sus dispositivos, sean celulares, sean iPads, sean computadoras. El tema es que la familia, los docentes y los muchachos se interesen por ver nuevas maneras de enfocar el aprendizaje de todo aquello que nos va a ayudar en la vida para ser mejores personas y tener mayores triunfos. No sigo hablándoles de este tema porque ustedes han visto los especialistas que hemos tenido esta tarde, a quienes les agradecemos muchísimo la colaboración que nos han prestado, sobre todo los que están en el extranjero, al rector de la Universidad Central del Este, que sigue interesado en que todos los años hagamos esta cátedra magistral dedicada al Dr. McDonald. Este año el Dr. McDonald nos mandó un mensaje muy bonito que leyó la doctora Taiche Capote, y como siempre tenemos a la doctora Shera Carr, que es la que coordina todos los doctores en educación que vienen de la Universidad Mercer de Atlanta, Georgia. Les doy las gracias a todos los que han compartido con nosotros esta tarde y les decimos, espérennos en el año 2021, que vendremos con nuevos métodos, con nuevas enseñanzas, con nuevas técnicas y con nuevas cosas que van a enriquecer la educación dominicana. Muchas gracias y buenas tardes.